Bienvenidos a la Universidad Nebrija. Hoy presentaremos la Cátedra ENGIE Nebrija, Energía y Transición Justa. Esta cátedra nace como una iniciativa conjunta entre ENGIE España y la Universidad Nebrija para fomentar la investigación, la innovación y la formación en torno a los retos y oportunidades de la transición energética. Universidad Nebrija. Pasión por aprender, pasión por emprender. Y muy bienvenidos a, repito, buenos días por si no sé yo, y muy bienvenidos a la Universidad Nebrija, los que la conocéis y sobre todo los que estáis por primera vez. Es un placer teneros aquí y es un placer, lanzar la cátedra ENGIE Nebrija. La Universidad Nebrija tiene mucho know-how en la relación con las empresas. Solemos decir que nuestros clientes son las empresas y nuestros productos son los estudiantes. Y tenemos miles de maneras, y digo miles porque tenemos más de 14.000 convenios con empresas. Muchas formas de colaborar en estos 14.000 convenios, de prácticas, de docencia, de formación in company cada vez más creciente, de investigación básica y aplicada, de contratos mutuos, hay muchísimas posibilidades. Y además, otra manera muy importante de colaborar es que de nuestros 1.500 profesores, 1.200 son profesionales de distintas empresas, de distintas instituciones. Por lo tanto, para nosotros es muy natural este tipo de colaboración. Para el modelo cátedra, es una de las posibilidades de colaboración y es un modelo muy interesante y muy fluido. Tenemos muchas cátedras porque permite a la empresa interactuar de manera directa y clara para organizar todo tipo de cuestiones que sea de interés. Por lo tanto, es un modelo que nos gusta y que funciona muy bien y estoy seguro que esta no va a ser una más en ese funcionamiento. Claro, el objetivo de esta cátedra ENGIE Nebrija es muy loable y es una buena idea. Es qué podemos hacer entre todos para la transformación energética en el buen sentido, ¿no? Y esto es un poliédrico, es complejo, multidimensional y requiere actuar desde muchos ámbitos. Es algo novedoso en la existencia humana, el problema de cómo darse cuenta que el planeta es finito. El planeta tiene 4.500 millones de años desde que se formó. La vida en el planeta fue muy rápida, hace 4.000 millones de años, o sea que solamente 500 millones de años estuvo la Tierra sin vida. Y hace 1.000 se formaron por primera vez los organismos unicelulares. Dijeron, no sé si en asamblea, no sé si democráticamente, ¿por qué no nos juntamos para hacer organismos multicelulares? Y desde hace 1.000 millones de años la dinámica más importante que hay sobre la Tierra es la pelea, la lucha, la dinámica, la simbiosis entre el individuo y el organismo, bien sea a nivel biológico, bien sea a nivel social. Y de repente, el Sapiens, que solo lleva aquí 200.000 años, en el famoso año cósmico de la Tierra sería una horita, lleva por aquí danzando, de un año, pues se ha dado cuenta de su finitud y de la finitud del planeta. Es el único animal, el único organismo pluricelular que es consciente de su finitud, y eso es la génesis de la angustia vital. Y ha generado toda una filosofía y toda una religión, etcétera, para solventar ese problema que nos agobia de la finitud. Y de repente, más reciente, no tan reciente, porque hace ya 30 años yo hice un artículo muy famoso, que se hizo famoso, 50 formas sencillas de salvar la Tierra. Pero hoy resulta que nos damos cuenta que el planeta es limitado. Es que en 200.000 años hemos pasado de 2 a 8.000 millones. Y eso está ahí. Y eso es lo que origina, es la génesis de esta cátedra y de otras muchas más cosas. El a ver qué hacemos. Tenemos un plazo, porque el Sol estimamos que va a durar 5.000 millones de años, o sea que ese plazo es razonable para hacer cosas, pero como recomendamos a nuestros alumnos, no hagáis planes de momento más allá de 5.000 millones de años, porque igual no funciona, ¿no? ¿Y qué puede hacer una cátedra por todo esto? Todo. Pero esencialmente trabajar a dos niveles.
a nivel tecnológico. Cuanto más mejoremos la tecnología, más eficientes seremos, eso está claro, y hay mil maneras de hacerlo. No en vano la cátedra va a estar en nuestra Politécnica, que está aquí en este campus, pero tiene que hacer otra cosa, otro nivel que no es tecnológico. Bueno, es otra tecnología distinta, es la sensibilización de la gente, la sensibilización de esos 8.000 millones de personas que tienen que ser conscientes de que este asunto no es infinito. Así de una cosa tan simple y tan elemental. A veces os critico a nuestros fantásticos ingenieros, es que la información está ahí, ya, pero es que los humanos no es suficiente con que la información esté ahí. Para cambiar las actitudes de la gente, las actitudes están enraizadas en el sistema no solo cognitivo, analítico, racional, sino en el instintivo y en el irracional. Por lo tanto, hay que hacer cosas para sensibilizar. Os recuerdo aquel eslogan que se hizo famoso tratando de que la gente fumase menos, ¿no? Es evidente, hay que dar la información, el tabaco produce cáncer, etcétera, etcétera, pero no es suficiente. Igual pasa con todo lo relacionado con la energía a la gente. Hay que buscar el punto un poco emocional. Los de Adicciones habían diseñado un anuncio que tuvo mucho éxito. Besar un fumador es como lamer un cenicero. No lleva mucha información, pero toca donde hay que tocar. De las raíces de donde están, digamos, ancladas las actitudes. Pues en la cátedra tiene que trabajar en ese sentido también. La difusión de información faltaría más, pero no quedarse ahí. Ir un poco más allá y buscar también el punto un poco irracional de la gente para hacerles conscientes, porque esto es una cuestión un poco de todos. Habrá avances tecnológicos, los va a haber, por supuesto, y vamos a colaborar en ello, pero hay que buscar ese punto también. Y os animo a la cátedra ENGIE Nebrija, seguro que lo vais a hacer, cantidad de ideas que tenéis para hacer esto, llevarlo a cabo, porque es fundamental, es esencial. Con nosotros contáis con Nebrija con todo lo que podamos, sin ninguna duda, estamos a vuestra entera disposición, tanto en la investigación básica como en la aplicada. Nos gusta combinarlo eso de manera adecuada. Nosotros somos una universidad de tipo medio en España, tenemos 14.000 y picas 15.000 estudiantes, ya os decía, 1.500 profesores, 4 campus en Madrid, 3 en la ciudad y 1 en las afueras, donde concentramos medicina y ciencia de la salud en Berzosa. Y vamos a poner todo lo que esté por nuestra parte para que tengáis éxito. Y por mi parte nada más, daros la bienvenida y plagiando al clásico, que la inspiración y la fuerza os acompañe. Buenos días a todos. Estimado rector de la Universidad de Nebrija, señor José Muñiz, distinguidos ponentes y participantes, señoras y señores, de nuevo buenos días a todos. Gracias a todos por acompañarnos hoy. La verdad es que es un honor estar aquí en la Universidad de Nebrija, inaugurando finalmente esta cátedra ENGIE Nebrija, Energía y Transición Justa. Para nosotros es... ¿Sí? ¿Es que se va a caer? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? Fenomenal. Sí, así, mejor. Para nosotros es un hito y también una profunda satisfacción iniciar este nuevo camino, un camino de conocimiento, de investigación y de análisis, en un momento en el que creemos, como bien lo decía el rector, es tan necesario mirar y reflexionar sobre cómo queremos que sea nuestro futuro. En ENGIE estamos convencidos que esta cátedra será sin duda un momento estupendo para hablar y reflexionar sobre sostenibilidad. Hoy inauguramos lo que creemos que es el reflejo de nuestro compromiso con una transición energética justa que se ha convertido en un desafío crucial en nuestra sociedad. Y quizá, ¿por qué justa? Vamos a reflexionar un poco por qué creemos que esta cátedra tiene que ser para hablar de transición justa. Pues porque la transición energética va más allá del ámbito medioambiental. Queremos contribuir a configurar un futuro en el que el modelo energético sea descarbonizado, sea sostenible, sea generador de empleo y riqueza y que permita un acceso equitativo a la energía sin dejar a nadie atrás. Esta transición lleva implícita, por tanto, una responsabilidad social y económica
de todos los actores que integramos la sociedad. Alcanzar estos objetivos no es posible sin alianzas. De ahí que la colaboración entre el sector académico y el sector empresarial sea tan valiosa. La cátedra ENGIE Nebrija, Energía y Transición Justa, subraya esa visión compartida para fomentar el conocimiento, para fomentar ideas, soluciones innovadoras y, sobre todo, para formar a los profesionales que liderarán esta transición en un futuro muy cercano. La Universidad de Nebrija, reconocida por su excelencia académica y su visión humanista, es el socio ideal para ese desafío formativo. En ENGIE consideramos que la transición energética debe integrar muchas aristas, desde la tecnología, soluciones de descarbonización, tecnologías limpias, hasta la regulación, la generación de empleo, el compromiso social, el respeto al medio ambiente y, por supuesto, el conocimiento. Porque no es posible hablar de descarbonización, de nuevas formas de gestión energética o del desarrollo de nuevas infraestructuras sin innovación y, por supuesto, sin personas. Hace mucho tiempo, yo diría, que en ENGIE comprendimos que la transición energética no es solo producir energía limpia. Es un proceso muy complejo, a menudo bastante complicado y muchas veces más lento de lo que nos gustaría. Pero no es extraño si tenemos en cuenta que es una ambición que nos implica a todos, a personas, a ciudades, a empresas, a industria, a administraciones y a consumidores. Y en ese sentido, las empresas y las universidades, junto a otras instituciones públicas y privadas, tenemos que colaborar para impulsar entornos en los que se diseñe la transición energética dando cabida a más personas, a más talento, en definitiva, a más ideas que aporten valor para que esa transición se haga de manera eficiente, justa y sostenible. Con ese propósito y con ningún otro nace esta cátedra, buscando ser un espacio de investigación, de diálogo y sobre todo de transferencia de conocimiento. Mediante la elaboración de estudios, la celebración de conferencias y el establecimiento de colaboraciones, queremos analizar los retos y las oportunidades que plantea la transición energética con una mirada multidisciplinar. La finalidad es traducir este conocimiento en un impacto real, ser capaz de impulsar propuestas que contribuyan a maximizar la contribución social y ambiental de las soluciones de descarbonización en los territorios donde se implantan. Antes de terminar, quiero finalmente agradecer al señor rector, a la Universidad de Nebrija y a todo el equipo, incluido el equipo de ENGIE, que han hecho posible que esta iniciativa haya pasado de ser una idea a una realidad. Creo que un camino similar es el que queremos recorrer con la transición energética, hacer realidad una idea transformadora. Estoy convencida de que esta cátedra se convertirá en un referente en el estudio y desarrollo de la transición energética justa y que juntos lograremos avances significativos para hacer de nuestro sistema energético un motor de progreso sostenible. Muchas gracias. Gracias a todos. Y antes de dejar el escenario, me gustaría presentaros un vídeo que resume efectivamente cómo desde ENGIE y desde la Universidad de Nebrija vemos esta cátedra. Gracias. Gracias a todos. Ahora sí.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, y en primer lugar vamos a comenzar con el capítulo de agradecimientos, especialmente al rector Loreto, Universidad de Nebrija, ENGIE, por la invitación esta mañana aquí a la inauguración, al estreno de esta cátedra, que entre la Universidad y ENGIE pues, ponen hoy en marcha. Un tema que me hace especial ilusión, puesto que colaboro diariamente con ENGIE y Nebrija no deja de ser mi casa, ¿no? Al final, como antiguo alumno. Bueno, yo creo que por centrar un poco la conversación, si os parece, os voy presentando un poco a las tres personas que nos acompañan para el debate. Es Begoña María Tomé Gil, es coordinadora de la Unidad de Acompañamiento Territorial del Instituto de Transición Justa. Alexandra Delgado, que no necesita presentación, seguro, principal researcher de arquitectura de la Universidad de Nebrija, y Cristina Rivero, que es directora del Departamento de Industria y Energía de COE. Si os parece, por poner un poco en contexto el tema, ¿de qué va esto de la transición justa? Vamos a centrar un poco qué hacéis desde cada una de las instituciones que representáis en pro de conseguir esta transición. El vídeo yo creo que ya ha trasladado algunas ideas, pero no está de más que profundicemos un poquito en la actividad que desde cada una de vuestras partes se va a hacer, ¿no? Y así podemos comenzar un poco la discusión y el debate. Si quieres, Begoña. Al Instituto para la Transición Justa y desearos también mucha suerte en la cátedra ENGIE Nebrija, pues para precisamente generar conocimiento, transferencia y participar proactivamente de lo que es una transición desde un punto de vista pues, de inclusión social, de equidad de género y también de contar y poner en el centro a las personas, ¿no? El Instituto para la Transición Justa es un organismo autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y es un organismo que ha sido necesario crear, dentro de poquito cumplimos 4 años, para pivotar lo que es la transición justa. ¿Qué significa transición justa? Nosotros lo pivotamos desde un punto de vista de entender que la transición energética va a traer muchas oportunidades a las personas, a los sectores, que además es urgente, lo abordamos desde la ambición climática, es decir, es urgente dar una respuesta al desafío del cambio climático con una acelerada transición energética que va a traer muchas oportunidades y también va a traer algunos inconvenientes o pérdidas o dificultades en ese proceso de adaptación. En particular, pues hay que también poner esa mirada en los colectivos vulnerables, en las personas y en los territorios que durante mucho tiempo a lo mejor han vivido también de sectores que a lo mejor ahora se encuentran en un proceso pues, de cierre, ¿no? Entonces, por tanto, es muy importante crear un marco dinámico de observación de cómo impulsar y maximizar esos beneficios locales y sociales y al mismo tiempo cómo acompañar. Y nosotros lo que hemos hecho también es acompañar a las personas trabajadoras y a los territorios de una manera, pues ha sido nuestro plan de acción urgente, ¿no? Pues porque ha sido bueno, un proceso que nos encontramos cuando llegó el gobierno en 2018, pues muy abrupto, ¿no? Es decir, se quería hacer un giro copernicano hacia las transiciones, hacia una transición de energías limpias, hacia una descarbonización de profundo calado en nuestra sociedad, y eso también implicaba pues, mirar a las personas de frente para que no generaran resistencias, tenderles la mano, decíamos, no dejar a nadie atrás, y que hubiera un proceso de confianza en que se podían readaptar las economías locales a estos nuevos sectores pujantes. Y eso es lo que hemos hecho. Creo que la experiencia española suscita mucho interés a nivel internacional por 3 elementos, ¿no? En primer lugar, porque tiene un marcado anclaje institucional. Se han creado a nivel normativo, político, regulatorio, al mismo nivel de ambición se ha puesto la energía junto al clima en la misma cartera por primera vez y además se ha puesto la transición justa, la justicia social como una tercera pata. Se ha hecho con una estrategia de transición justa, con normativa y con planificación. Otro elemento que genera muchísimo interés a nivel internacional es que lo hemos hecho con un grado de innovación muy elevada en los instrumentos. Somos de los países que tenemos un mayor avance en la implementación de la transición justa. Hay gente todavía en muchos países que se encuentra a nivel conceptual de cómo hacerlo, cómo abordar este desafío. Nosotros ya estamos trabajando en el terreno, implantando medidas, dando ayudas a las empresas, a los municipios, acompañando a las personas, dedicando planes de formación a competencias verdes, con lo cual ya tenemos resultados, ya tenemos lecciones aprendidas, ya tenemos un intercambio que hacer y todo el mundo está muy interesado en cómo hacerlo precisamente para beber de esos aciertos y esos errores, ¿no? Y, por otro lado, bueno, creemos que tenemos un enfoque multidisciplinar y de muchos tipos de medidas, ¿no? De cómo acompañar a las comunidades locales, que además los territorios que se han visto afectados, por ejemplo, por los cierres del carbón, son comunidades locales muy rurales,
muy masculinizadas, es decir, tienen sus propios desafíos de reto demográfico, de cómo hacerlo más inclusivo para las mujeres. No puede ser que solo las mujeres encontremos espacio en la transición energética en las ciudades. Tenemos que acercar las soluciones también a aquellos sitios donde han encontrado las pérdidas. ¿Por qué no pueden ser laboratorios de innovación? ¿Por qué no pueden emplear a las mujeres en el despliegue de renovables? ¿Por qué los territorios, además de sufrir las cargas, no pueden disfrutar y participar de esos beneficios para que haya una mayor aceptación social de lo que significa esta transición energética, ¿no? Entonces, yo creo que esos elementos son elementos que suscitan mucho interés, que vamos en la carrera un poco primero aprendiendo y, por tanto, ese laboratorio de ideas, ¿no?, que puede también generar esta cátedra, creo que va a ser también muy interesante, ¿no?, para todos los actores que estamos participando. Porque, y con esto termino, no es una labor de un solo actor. Nosotros hemos estado trabajando muy en coordinación con otras administraciones públicas, estamos en un estado muy descentralizado, con las empresas, con los representantes de los trabajadores, con los ayuntamientos pequeños, rurales, que tienen que hacer frente con muy poco personal técnico a estos nuevos desafíos de cómo aprovechar las oportunidades. Bueno, pues al final todos tenemos que participar en el ámbito de nuestras funciones, nuestros compromisos, nuestra competencia, y creo que la sociedad ahora está completamente comprometida en que necesitamos aportar un valor social. Efectivamente, y lo decían antes, la transición energética no es un cambio de tecnología, es un cambio y una transformación de gran calado, de arriba abajo y de abajo arriba, muy profunda, con elementos muy importantes a nivel social, de empleo, de formación, de género, un diálogo entre las generaciones de antes y las de ahora. Y bueno, pues yo creo que esto es hoy una muestra y la verdad que agradezco esta enorme participación de que todos juntos podremos llegar más lejos y con esa visión social. Muchas gracias. Yo creo que te funcionará igual el micro. Sí. Déjaselo ya, porque imagino que... Desde la Universidad de Nebrija llevamos más de una década trabajando en, como decía el rector, en investigación básica y aplicada, y concretamente uno de los temas y el grupo de investigación que dirijo es la arquitectura, el urbanismo, la ingeniería, es decir, las disciplinas que transforman la ciudad y el territorio ante diferentes tipos de transformaciones sociales, económicas y territoriales. De ahí nuestro nombre At the Outset. ¿Y qué hemos intentado hacer? Pues hay una frase que siempre decimos en el grupo de investigaciones: hacer visible lo invisible. Y eso sirve para la energía, sirve para el cambio climático, pero sirve para las personas. En un principio hemos trabajado en herramientas como la calculadora de huella de carbono, junto a Roberto Álvarez y Fernando Beltrán, que hemos elaborado para la Comunidad de Madrid, de cara a que cualquier ciudadano, cualquier persona, cualquier promotor pueda visibilizar en qué se está generando ese consumo energético y, por tanto, qué impacto en huella de carbono se está teniendo. Ahí también poníamos a las personas en el centro. Es una herramienta descargable, un Excel sencillo, manejable para todos. En ese caso teníamos una investigación básica y aplicada. Pero además de la sostenibilidad y el cambio climático, nos dábamos cuenta que el cambio climático es un reto urbano, un reto territorial, especialmente en el arco mediterráneo. En Europa tenemos bastante dificultad específica por el territorio y sus connotaciones, su fragilidad. Teníamos también la cuestión de la sostenibilidad, que es un objetivo, es un reto, es una zanahoria que cuanto más nos acercamos, más nos falta por recorrer. Pero nos dábamos cuenta que teníamos que enfocarnos en el proceso, que es la transición energética, e introducir no solo al medio ambiente, no solamente a la economía, sino a las personas, y cómo la transición energética supone un desafío tal porque transforma el entorno, ciudad, territorio donde se implanta. En diferentes publicaciones internacionales, libros, en los últimos artículos, hemos analizado a nivel mundial esta situación, hemos tenido estudios de casos de diferentes territorios. Y lo que vemos es que ha habido hasta la fecha dos revoluciones. La revolución neolítica, aparecieron las ciudades. Ahí la energía ocupaba territorio, ¿no? Los bueyes, ¿no?, pues necesitaban comer esas coles y eran la carga, ¿no? Después de la revolución industrial, el segundo momento, y también en un periodo corto, primera revolución 1750-1830, en muy pocos años cambió el mundo, cambió la forma de construir, y lo que antes se consumía la energía en el territorio, de repente se explotaba en un punto donde tenía el recurso. Ahí tenemos el recurso, una geografía diferencial. ¿Quién tiene el recurso? Tras la revolución industrial tenemos una energía que está en un sitio, en una geografía, en una localización. Quien tiene el recurso tiene unas ventajas diferenciales y además esa energía se transporta por el territorio.
Ahora estamos, desde mi punto de vista, en una tercera revolución. Podemos estar en un periodo todavía industrial, pero esta tercera revolución significa que necesitamos el espacio para generar energía. Y el espacio no es un lugar neutro. El espacio no es solo medio ambiente, no son hectáreas, no son superficies, no son cubiertas, no son campos. El espacio es el hábitat donde vivimos las personas, la sociedad. Por tanto, toda transición tiene que incorporar a las personas, a la sociedad, para que sea justa y que por primera vez no seamos simplemente, entre comillas, abordados por revoluciones, sino que seamos protagonistas y tengamos un papel importante, no solamente como consumidores o receptores de la transición, sino como prosumidores y como agentes efectivos del cambio en el que todas las administraciones públicas, como decía Begoña, pero también las empresas, la academia, pongamos a las personas en el centro del debate. Por tanto, creo que el nacimiento de una cátedra ayuda a lo que decía al principio de mi intervención, a hacer visible lo invisible. Necesitamos poner palabras, necesitamos visibilizar. España tiene una posición muy interesante, como comentaba anteriormente mi compañera de mesa. Tenemos una penetración del 56% del mix energético de la energía que se consume en España de renovables. No somos Islandia, que tenemos el 100%, pero desde luego no estamos quemando carbón como otros países, ¿no? Entonces, esta gran aceleración de energía renovable que se está haciendo en España, en un lustro ha cambiado totalmente el panorama, puede seguir avanzando, pero no puede dejar de lado a nadie, como ha pasado en otras épocas bastante lejanas que he citado. Muchas gracias. Buenos días a todos. Lo primero, decía Rubén, capítulo agradecimientos, por supuesto, a la Universidad de Nebrija y a ENGIE, pero yo creo que aquí no puedo por menos que sumar el capítulo enhorabuena, ¿no? Porque enhorabuena por la creación de la cátedra y por dos cosas. Primero, porque yo cuando veo una cátedra de la mano de una empresa ya visualizo que se va a centrar en soluciones y eso me parece muy importante. Me parece que aproximar la universidad a la empresa va a ser una de las cosas críticas que necesitamos en esta transición, ¿no? Necesitamos soluciones y estamos viendo en las empresas que necesitamos nuevos perfiles para estos nuevos trabajos que va a demandar la transición. Y la segunda razón de la enhorabuena, el tema. Yo creo que el tema está muy bien escogido. Decía Begoña, y es verdad que España es pionera en el ámbito de transición justa, sobre todo en la parte del diálogo social, ¿no? Y esto lo venimos arrastrando desde el protocolo de Kioto, con las primeras mesas de diálogo social, viendo el impacto que iba a tener el cierre de las centrales de carbón en el empleo, sobre todo del país, ¿no? Y eso hemos venido haciéndolo durante años y ha sido un modelo que igual internamente en España no lo hemos puesto tanto en valor, pero que es verdad que en las cumbres del clima ha sido España referente desde hace muchísimos años, ya os digo, desde el protocolo de Kioto, que esto es del 95, ni más ni menos. Pues desde entonces hemos estado siendo referentes en tener en la cabeza este chip de involucrar a la sociedad, porque se veía, y en eso también hemos sido pioneros, ¿no? Se veía que aquí va a haber esta transformación es tan enorme que requiere el acompañamiento de la sociedad. Y aparte, creo que está muy bien diseñado por juntar la parte tecnológica y social, ¿no? Que también me parece muy novedoso. En la parte social, y nos preguntaba Rubén qué hacemos en COE. Bueno, en COE, como sabéis, el core de la organización es el diálogo social. Mi jefe siempre dice que es la mejor infraestructura que tiene el país, ¿no? El poner de acuerdo a las empresas y a los sindicatos es fundamental para la paz social y para involucrar a toda la sociedad. Y en una aventura en la que nos hemos embarcado en Europa, en la que tenemos que transformar no solo tecnológicamente cómo generamos la energía, sino cómo consumimos, qué hacemos. Tenemos un reto en 2050, emisiones neutras de carbono cero en España. Yo todavía me acuerdo cuando los objetivos 20-20-20 y ¡hala! 20-20-20, si esto falta muchísimo. Bueno, pues eso ha pasado. Tenemos los 20-30, que nos quedan 4 años, y 2050 está a la vuelta de la esquina. Y estamos viendo también estos cambios tan potentes, y si en Europa los queremos hacer tan rápidos, el impacto que están teniendo en sociedades de países que nos rodean, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado en cómo socialmente hacemos esto
porque todos nos lo creemos y porque todos apostamos por ello. Y ahí yo creo que tenemos todos mucho trabajo en involucrar a la sociedad. En COE estamos en el Consejo Asesor del Instituto de Transición Justa e intentamos acompañar toda esta transformación tecnológica y económica de la parte de la creación de empleo y de que estos nuevos empleos o que toda esta recapacitación que necesitamos, y ahí también tiene mucho sentido la universidad, estos nuevos perfiles que decía antes que hacen falta para la transición, pues ver cómo se tienen en cuenta en todas las políticas que se están diseñando y en el diálogo social. Fíjate, me viene muy bien lo que comentas del 20-20-20, porque había otro 20% de industrialización que yo creo que está tomando ahora mucha fuerza, ¿no?, en estos momentos, ¿no? A lo largo de estas 3 intervenciones, yo esperaba que lo nombrarais, no lo habéis nombrado, me lo habéis dejado mejor, porque así yo puedo ponerlo ya sobre la mesa, la licencia social, ¿no? Cuando hablamos de licencia social, ¿en qué debemos pensar? ¿Qué necesitan las empresas para poner en marcha, para conseguir esa licencia social de la que tanto hablamos, ¿no?, en los últimos años, para que sea una realidad, ¿no?, para que esos territorios reciban mejor las inversiones que se plantean por parte de las compañías, ¿no?, que se comprendan mejor qué hace falta, qué creéis que hace falta y cómo se transforman las compañías para poder adaptarse? Yo creo que os lo abro un poco y así comenzamos un poquito la discusión y el debate, que lo hacemos más entretenido, ¿no? Sí, muchas gracias Rubén, decía en la primera intervención que, bueno, por ser breve al final es verdad que no tocamos muchas cosas en profundidad, pero nosotros sí que hemos hecho un acompañamiento a 197 municipios rurales y complejos, como decía, en este proceso no solo de transición energética y de adaptación y inventarse en el futuro del mañana, ¿no? Y ahí es donde nos hemos dado cuenta que el despliegue de renovables ha sido muy importante, muy potente, ¿no? Pero lo que decía antes, ¿no?, o sea, cada vez más es necesario que los territorios entiendan también cuáles son que participen de los beneficios de la transición energética. Yo creo que la licencia social tiene que residir en esto, ¿no? Creo que lo comentamos también al inicio, cómo las empresas cuando se plantean desarrollar determinados proyectos de desarrollo renovable tienen que escuchar y mirar al territorio, entenderse con ellos, conciliar intereses también económicos legítimos, ¿no? Cómo mejorar la convivencia entre unos usos y otros del territorio, pues porque con eso tendremos mayor aceptación y paz social, también cómo repensar en, pues por ejemplo, generar más trabajo de valor, formando a las personas desempleadas o la población local, ¿no?, generando actividad tractora, desplegando, digamos, no solo el trabajo directo, sino toda la industria auxiliar que acompaña, que es muy potente en España. O sea, en España hemos sido pioneros en el despliegue de renovables. Tenemos un 60% de los componentes de la fotovoltaica desarrollándose en España, un 90% de la eólica. Es decir, que ya no es solo el trabajo directo que genera, sino desde los fabricantes, la instalación, la operación y mantenimiento, la vigilancia ambiental, la construcción. Todo eso es una cadena de valor industrial muy potente que tiene que tener enclaves industriales también interesantes y que den un empleo de calidad. Yo creo que en esa medida en la que haya un diálogo, la gente se sienta participada, escuchada, los ayuntamientos pequeños también que sepan qué proyecto vas a desarrollar, te evita muchos conflictos, te mejora mucho la aceptación social, aumenta mucho los beneficios y el valor social de las instalaciones. Entonces, yo creo que eso es una cosa imprescindible. Así lo hemos entendido desde el Instituto, pues por ejemplo, desarrollando los nudos de transición justa que te comentaba antes, ¿no? Y es un instrumento que también ha sido reconocido en las cumbres de cambio climático, porque lo que hacíamos es que entender que hay un activo estratégico, como puede ser el punto de conexión en la red, para nuevos proyectos energéticos. En el momento que tú, digamos, lo simplifiquemos mucho, ¿no?, se queda una evacuación disponible gracias a la desconexión y el cese de actividad de una central térmica, se queda ahí un activo estratégico para el desarrollo local de esa zona. El poner en valor esos recursos para que se entienda que los territorios se pueden reconfigurar en otra clave, ¿no?, de futuro, que puedan tener confianza, que se pueda desarrollar nuevos proyectos energéticos renovables, pero no solo, es decir, nuestros concursos no se dan al primero que el first serve, first come, ¿no? O sea, no, sino que la idea es desarrollar un proyecto social, económico, de acompañamiento. En la medida que tú, tus proyectos renovables, les presentes un plan de minimización ambiental, de cómo puedo formar a gente local, desempleada, mujeres, distintos colectivos vulnerables para poderles dar empleo en mis instalaciones o en mis actividades. ¿Cómo puedo apoyar proyectos económicos primarios, secundarios que tienen alrededor? Es decir, que hemos sacado a las empresas energéticas de su zona de confort
En estos momentos no solo tienen que desarrollar, oye, tengo 1.500, 1.200 megas disponibles, ¿qué proyectos energéticos, eólicos, fotovoltaicos me ofreces? No, ¿y qué otros proyectos sociales, económicos y ambientales acompañas a tu oferta para poder ganar este acceso prioritario y, por tanto, dar un valor al territorio? Y eso ha sido un elemento innovador, como decía, pero yo creo que en general la sociedad camina a ese lugar, ¿no? de cómo maximizar esos beneficios para que la gente se entienda como más comprometida, más apelada, un poco también el papel que decía Alejandra, ¿no? No podemos ser actores pasivos, esto no es un sector aislado que se está lucrando y punto, no. Ahora mismo todo el mundo nos exige ese valor social y bueno, seguro que además es un elemento de consenso en esta mesa, ¿no? Así que, bueno, que por eso, por cualquier iniciativa que vaya enfocándola, cómo podemos focalizar y canalizar esos beneficios locales, me parece absolutamente pertinente e interesante, ¿no? Yo no le voy a llevar la contraria a Begoña porque yo la quiero mucho y nos llevamos muy bien. Pero yo creo que lo que decías de hemos sacado a las empresas eléctricas su zona de confort, bueno, yo creo que los territorios han estado en gran confort con sus instalaciones. Entonces, creo que se han ocupado mucho del territorio y también a veces se nos olvida, ¿no?, que estamos en una Unión Europea donde cualquier proyecto que se ha hecho de la mano de una evaluación de impacto ambiental, de tener en cuenta a la población. Entonces, yo creo que, y lo de los nudos de transición justa es verdad que me parece que es muy buena idea y esto de intentar atraer más industria, pero creo que necesitamos un poco una vuelta de tuerca más. No solamente es tener en cuenta el territorio, que parece que es que no se ha tenido en cuenta. No solamente es hacerlo de otra forma y sobre todo en un contexto en el que es muy complicado, porque la situación, la contestación de la sociedad tiene también otros orígenes, ¿no? No solamente es la implantación de una instalación en un territorio, hay muchas otras variables que, como yo decía antes, yo creo que vienen desde todos los alumnos que estáis aquí a todos los ciudadanos, ¿no? Aquí tenemos que tener claro que esto, si es un proyecto país, tiene beneficios y tenemos que visibilizar esas oportunidades de verdad para las empresas y para los ciudadanos, porque nos podemos sofisticar un poco en las herramientas de cómo implantar instalaciones en el territorio, pero eso no sé qué margen nos va a dar. Yo creo que necesitamos formación, necesitamos primero creérnoslo todo, necesitamos que sea una apuesta de verdad de Europa y del país y necesitamos contarle, no a la gente solo de ese territorio, a todo el país, que los estudiantes quieran trabajar en asuntos de transición energética, que lo vean, que cuando vaya una instalación renovable a un pueblo sepan en qué contexto está eso ahí y por qué, y porque es un beneficio para todo el país. Y si no conseguimos eso, yo creo que va a ser muy, muy complicado. Dicho esto, es verdad que en el instituto no saben ya qué hacer para conseguir atraer industria a las regiones y hay bastantes casos de éxito, pero la transformación es de tal calibre que yo creo que hace falta una vuelta más profunda. Quería aportar también, me ha gustado mucho lo que has dicho de proyecto de país. Es que si nos lo tenemos que creer, si nos lo creemos, tenemos que pensar que hay un interés general superior al interés local o de región, ¿no? Y la cuestión es que, bueno, ha habido estudios, que si 1 millón de cubiertas solares en España, etcétera. No es suficiente el entorno construido, que está en torno al 3% del territorio español, para albergar la cobertura que necesitamos de energías renovables. Por tanto, vamos a tener que ir siempre a otros territorios. Además, la configuración espacial de España, con ese potente arco mediterráneo y la isla central de Madrid y algo en la cornisa cantábrica, hace que la disposición, la ubicación de las personas y donde está el consumo, también de las industrias, no esté donde está el recurso, o el recurso no se puede concentrar en la misma proporción. Entonces, si tenemos claro esa distribución espacial y que tenemos el reto del cambio climático y objetivos de sostenibilidad, tenemos que disponer de espacios en el territorio donde poner estas plantas, porque todos estamos consumiendo, todos tenemos un ordenador o la nevera, todos estamos consumiendo energía. Entonces, tenemos que darnos cuenta que se puede reducir el consumo, que sería deseable, pero que con el consumo actual y la disposición del territorio que tenemos necesitamos acompasar, organizar, equilibrar. Hay muchos verbos que podríamos utilizar, pero no nos podemos hacer trampas al solitario. La distribución espacial y territorial de España y la distribución del consumo es la que es.
no somos Alemania, no somos policéntricos, tenemos unos grandes nodos muy importantes. Entonces, aprovechar la planificación, como decía Begoña, la planificación de esos nodos de distribución, ¿no?, en el territorio para las plantas solares o para los parques eólicos, planificar, regular, pero flexibilizar, y que todo el mundo piense que no hay territorios generadores y territorios consumidores, sino que tiene que haber un equilibrio en el que todos sumamos, porque solo de una manera, con un solo tipo de respuesta, no es posible. ¿Cómo hacemos entonces para coordinar, ¿no? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se puede medir, ¿no? Al final, cuando tú llegas a ese municipio, ¿no?, la empresa también tiene que medir su impacto financiero, ¿no? Esa labor social, ¿cómo se gestiona desde la compañía? ¿Qué pueden hacer? ¿Dónde tienen esos KPIs, ¿no?, esos posicionamientos que les permitan saber si lo están haciendo bien, si lo están haciendo peor, si lo están haciendo mal? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Quieres empezar tú? Como empieza tú si quieres. Bueno, ¿cómo pueden hacerlo? Desde luego, lo que está claro es que todas las empresas tienen internalizado ya este tema de la transición ecológica, tienen todas sus estructuras adaptadas a cómo se introducen, ¿no?, todos estos cambios en su estrategia de negocio. No todo el mundo está en la misma punto de partida, ¿no? Hay empresas que lo tienen más fácil, aportar tecnologías limpias porque es su negocio, porque es su core. Hay otras empresas que tienen que transformarse radicalmente. Entonces, depende mucho del tipo de sector en el que te encuentres, depende mucho del tamaño. Nosotros también siempre intentamos ocuparnos mucho, no olvidarnos de las pymes, que al final el 98% del tejido empresarial de este país son pymes. Y en una pyme, meter todas estas nuevas variables y encima medirlas, como tú decías, y lo más complicado, visibilizar la rentabilidad, no siempre es fácil. Esto de la rentabilidad asociada a la sostenibilidad es lo que tenemos que conseguir. Hoy en día no es inmediato en cualquier tipo de empresa o en cualquier tipo de sector, pero yo creo que realmente es el reto, ¿no? Preparados están las empresas. Ahora necesitamos que ese punto de rentabilidad te lo aporte la sostenibilidad, y esa sería la forma de verdad de acelerar. No, absolutamente. Y además yo creo que aunque es verdad que en las pymes cuesta mucho más esfuerzo, yo creo que cada vez más se entiende que el elemento ambiental no es algo complementario, sino que es algo central y que forma parte de la supervivencia de cualquier estructura empresarial, ¿no? Y que es necesario analizar cuáles son esos riesgos ambientales, climáticos, energéticos, normativos, regulatorios, que pueden hacer que tu modelo de negocio no funcione, ¿no? Entonces, es necesario esa anticipación, que creo que es uno de los ingredientes clave de la transición justa, ¿no? El poder analizar de qué manera eso te puede afectar, hacer un buen diagnóstico, tomar medidas, efectivamente medir en indicadores esos resultados y, digamos, desarrollar una mirada desde la responsabilidad social empresarial, que cada vez creo que va avanzando más, todavía le queda mucho recorrido, pero creo que es un marco muy interesante para entender cómo en el seno de cada sector, en el seno de cada empresa, que efectivamente, como decía Cristina, es muy diverso, muy amplio, muy complejo, ¿no? Pero tienen que abordar estos impactos, estas consecuencias, estas medidas de respuesta para su propia gente trabajadora, para los proveedores con los que trabaja, para la sociedad y los territorios con los que está ligados y comprometidos, para las generaciones que vienen, ¿no? Y yo creo que eso poco a poco sí se está haciendo. Lo que pasa que efectivamente a veces queremos controlar los tiempos, de hacerlo más despacio, más flexible, y se entiende, ¿no?, por esas necesidades que tenemos de técnicas, de conocimiento, de adaptación, de empresas al final muy pequeñas que un poco dominan nuestro tejido empresarial español, pero al mismo tiempo estamos forzados por el elemento tiempo, y el elemento tiempo no lo manejamos, ¿no? La urgencia climática nos está marcando unos espacios de adaptación récord, realmente. Este es un poco también uno de los grandes desafíos que vamos a tener que abordar. Sí, a mí lo que me gustaría añadir es que para que haya licencia social tiene que haber una comprensión de dónde se está y a dónde se va. El factor tiempo, pero a largo plazo. Y cuando estamos siempre hablando de cambios, incertidumbre, estamos en un momento de máximo bienestar en muchos aspectos, pero también de máxima incertidumbre. Entonces yo creo que hace falta hacer un tablero de juego, una hoja de ruta en el que se diga dónde quiero estar en 2030, voy a llegar, voy a superar, dónde quiero estar en 2050,
y que todo el mundo sepa qué beneficios sociales va a haber macro, a nivel regional y a nivel local, y que los haya y se distribuyan. A nivel local, por investigaciones previas, creo que entender que igual que los municipios, por ejemplo, que están en áreas protegidas, muy bonitas, dan servicios ecosistémicos o servicios de naturaleza, también cualquier municipio más rural, etcétera, que va a tener una implantación de una gran planta, va a dar unos servicios energéticos. Entonces, eso de alguna manera se puede compensar o se puede distribuir, incluso con temas fiscales, etcétera. Es decir, que no solamente las empresas tienen que resolver los problemas, están ahí para eso, es su máximo beneficio. Se van a expandir cuanto más soluciones pongan sobre la mesa, sino que también desde las instituciones públicas y desde la academia tenemos que buscar soluciones para hacer complementarios todos los procesos y viables, porque aquí o ganamos todos o perdemos todos, porque el cambio climático, todo lo que está pasando, todo lo que ha pasado el año pasado, etcétera, va a ir a más. Si no ponemos todos de nuestra parte y ponemos un tablero de juego de dónde queremos ir, yo creo que esa licencia social no se va a conseguir caso a caso. Y como todo, yo creo que como todo en la vida tenemos que buscar el equilibrio, ¿no?, entre la urgencia que nos pide el cambio climático y la urgencia que nos ha pedido la Comisión Europea últimamente con la regulación, y ahí tenemos mucho margen de mejora. Este miércoles presenta la Comisión Europea su primer paquete de simplificación, ¿no?, y del Clean Industrial Deal. Yo creo que Europa ahora mismo está en un momento clave en el que tiene que poner encima de la mesa todos los elementos y añadir un poco de flexibilidad a esa carrera que tenemos con la transición ecológica. Haría falta un catálogo de acciones para poder facilitarlo, ¿no?, para poder a lo mejor que sean todos los movimientos mucho más rápidos, ¿no?, es decir, de una manera estandarizada, ¿no?, pues quizá acercarse al territorio. Oiga, yo cuando tengo un proyecto, lo primero que tengo que hacer es notificárselo al ayuntamiento, el ayuntamiento lanza una convocatoria pública, no sé, haría falta una especie de catálogo, una guía de buenas prácticas. De cómo implantar un proyecto, yo creo que eso existe, ¿no? O sea, existe un procedimiento, existen todas las tramitaciones que también... Pero pensando en el licencia social, las tramitaciones están claros. Vale, bueno, pero yo creo que eso sí que está... Es el proceso legal, ¿no?, que claro, damos por hecho que se cumple bien, lento, pero que bien. incluye la parte social, o sea, ¿no?, incluye audiencias públicas, incluye, pues digo que yo creo que es en esa tramitación normal de una instalación, teniendo en cuenta también al territorio, pues buscar un poco la vuelta de cómo involucrarles más. De las que planteas, me parece que sería una idea muy buena eso, relacionarlo con una planificación espacial en el que se vieran qué espacios nunca deben ir a este tipo de instalaciones y qué espacios son prioritarios, porque además puede generar un yacimiento de empleo verde, etcétera. Es decir, generar unos nodos, unos umbrales de más flexibilidad, o incluso a decir aquí no, en ningún caso. Y eso, yo creo que si cualquier municipio, cualquier comarca sabe en qué posición está, si está en una posición estratégica, una posición de protección del medio ambiente, etcétera, o unas posiciones intermedias, va a haber un catálogo, no sé si es un catálogo, pero sí una información clara y homogénea para todo el territorio español, aunque es verdad que la ordenación del territorio es una competencia exclusiva regional, ¿no? Ahí igual Begoña nos puede contar cómo habla de las zonas de aceleración, ya de paso. No, es verdad que hace falta seguro avanzar en este sentido, ¿no?, de generar más conocimiento, más análisis, de intercambiar más experiencias y de qué manera podemos promover las mejores prácticas, ¿no?, de algunas empresas que ya pues están trabajando con esa mirada, pero que quizás pues eso es necesario seguir mejorándola y ampliándola, ¿no? Y bueno, o sea, desde luego a nivel de tramitación, pues quiere decir que hemos estado trabajando, acelerando, mejorándolas constantemente, y si habrá que hacer nuevos ajustes o mejoras, pues se harán, pero creo que es indudable que se ha hecho y se ha agilizado. Y decías tramitación lenta, también es uno de los puntos como siempre muy, muy calientes de las discusiones sociales, ¿no?, y públicas. Yo creo que es también difícil ese equilibrio, ¿no?, porque por un lado se exige pues procedimientos muy garantistas, ¿no?, desde el lado ambiental y social. Hay que pensar que muchas veces el rechazo social también está alentado a veces por algunos intereses locales. En otras ocasiones es verdad que hay una cartera de proyectos potenciales muy elevada que genera preocupación en el territorio, pero que luego la realidad es que después de esos procesos de evaluación ambiental la mayoría caen porque no son viables, porque no son deseables, porque se producen en zonas que no son posibles, porque a veces también son carteras que ofrece, bueno, que vienen de proyectos quizás más especulativos y menos realistas.
La mayoría de las declaraciones de impacto ambiental, además, ahora, pues, o bien hay de todo en la cartera que se mueve son algunas solo favorables y la mayoría condicionan los proyectos en un sentido ambiental y social, pensando precisamente en el impacto que va a generar en los territorios. Entonces, bueno, yo creo que sí, que efectivamente es difícil a veces ser ágil, pero también ser garantista, y ese equilibrio también es muy complejo. Creo que se están acortando extremadamente los tiempos de tramitación, siempre sería deseable que fueran más rápidos, pero que hay que entender a veces también cuáles son las capacidades y qué es lo que nos jugamos en esos procesos, ¿no? Entonces, bueno, pues como todo, esto, como decíamos, es un equilibrio dinámico y difícil. Pero bueno, en todo caso, ya sea desde lo público, ya sea desde las experiencias en el sector privado, efectivamente, se está mejorando, queda mucho camino y todo lo que se pueda estandarizar o poner como punto de referencia en un benchmarking de mejora continua es muy necesario, claro. Luego, los criterios socioeconómicos, ¿no? La ley de industria net cero, ¿no? Que prepara la directiva, ¿no? Que ya está aprobada por parte de la Comisión Europea, va a incorporar, ¿no? esos criterios sociales también en las valoraciones económicas de cara a los concursos que se planteen, ¿no? ¿Pensáis que esto va a suponer algún cambio importante para las empresas, que va a obligar a trabajar mucho antes a las compañías en esa consecución de esa licencia social para poder demostrarla? ¿Y cómo al final se mide esto de manera homogénea, ¿no? Porque ¿cómo podemos comparar un proyecto de la empresa A o de la empresa B cuando estamos hablando de criterios sociales? ¿Cómo encontramos ese punto? Me gustaría comentar que todos estos proyectos necesitan evaluación ambiental y la evaluación ambiental trata 8 temas, paisaje, patrimonio, etcétera, y uno de ellos es sociedad. Es decir, que todo proceso que tiene evaluación ambiental ya tiene los criterios sociales. Otra cosa es el proyecto más industrial, ¿no? Que ahí donde vienes a comentar que se puede potenciar. Yo creo que nos hace falta mucha concertación. Si queremos ser eficientes, tenemos que aprovecharnos de procesos que existen, potenciarlos, mejorarlos, lo que ya existe y donde está estipulado, la Ley 21/2013, y no intentar introducir más normativa. De hecho, España es uno de los países que más normativa tiene de Europa, más número de leyes aprobadas. Entonces, eso hace a veces más farragosa la tramitación. Si lo que tenemos se puede potenciar y en el mismo marco, en el mismo paraguas, se puede introducir esos criterios, no hagamos más leyes. Es decir, que las leyes están bien, pero si nos van a impedir ser flexibles y más rápidos, utilicemos los instrumentos que tenemos de otra manera. Sí, yo creo que hay que poner un poco de coherencia también, ¿no? Y estamos hablando de simplificar, no podemos ir a complicar todavía más todos los procesos. Habrá que contar con todas las garantías, pero también simplificar. Nos contaban 2 años para poner un poste de carga de vehículos eléctricos grandes, ¿no? Bueno, tenemos un sistema tan garantista, como decía Begoña, que está genial, porque eso es lo que queremos todo, pero si queremos acelerar, tenemos que agilizar, porque si no va a ser imposible. Entonces, esto lo que no puede ser es una complicación más en todo el proceso. ¿Y creéis que se tienen que reformar las funciones de relaciones institucionales también en las compañías, ¿no? Tienen que capilarizarse mucho más, tienen que ser, no sé si más profundas, ¿no? Porque al final, claro, ya no son los interlocutores básicos de toda la vida, por decirlo así, ¿no? Sino que ahora el acercarse a ese tercer sector, a esas organizaciones más locales, van a requerir un conocimiento de las regiones o de las áreas donde se desarrollen los proyectos mucho mayores, ¿no? Que quizá las grandes empresas, que a lo mejor están un poco más alejadas del territorio, tienen un sobreesfuerzo, ¿no? Para llegar a ese nivel de dimensión. Desde luego, vamos, yo, como comentaba antes, hay que salirse de compartimentos estancos. El mundo cada vez más está interconectado y también las empresas que se dedican al sector energético necesitan abrirse más a la sociedad, compartir esos valores sociales, esos beneficios, conciliarse mucho mejor con toda la industria auxiliar, pero también en los territorios en los que están operando. Y nosotros además sí que vemos en ese sentido una apertura, incluso un refuerzo en el trabajo que se está haciendo, si no de manera directa, ¿no? Como decías tú, cambiando en el organigrama o teniendo interlocutores a nivel de relaciones institucionales, también apoyándose en consultoras específicas que trabajan en la interlocución social. Esto se ve muchísimo. Y eso al final también es una respuesta por una demanda social que se hace desde la ciudadanía, ¿no? Pues probablemente de la falta de aceptación, de rechazo, de preocupación de lo que pueden generar esos proyectos en sus territorios, ¿no?
y vamos, nosotros sí que lo vemos. Yo no sé el resto de ponentes y de compañeras de la mesa, pero sí que se ve y yo creo que eso sí que es un acierto y que responde a una necesidad de apertura, de interlocución, ¿no? De entendimiento de cómo se está trabajando en los sitios. Vemos que es un elemento favorable, positivo. Yo creo que sí que es verdad que hay muchas herramientas de innovación social, ¿no? que están implantando las empresas, pero yo sigo pensando que la relación de las empresas con sus territorios ha sido muy estrecha desde el principio. O sea, no todos tenemos pueblo y conocemos grandes instalaciones en territorios y realmente los primeros defensores de esas instalaciones suele ser la gente que vive allí. Entonces, yo creo que estamos hablando de cosas distintas. Las empresas no necesitan, yo entiendo, estructuras nuevas ni relacionarse de otra forma con sus territorios. Necesitan igual buscar innovación social en las herramientas que aplican porque la sociedad ha cambiado también, porque tenemos un contexto político muy complicado y un contexto europeo muy complicado, pero no creo que sea cuestión de acercarse a los territorios porque no lo estaban, sino de enfocar igual los requerimientos nuevos de la sociedad con herramientas nuevas. Estoy de acuerdo. Realmente la cercanía al territorio tiene dos momentos. Cuando se está redactando el proyecto, conociendo el entorno, las necesidades que tiene, que ahí se pueden apoyar pues, en consultoras específicas, grupos locales, etcétera. Pero luego también está cuando ya está aprobado y está en funcionamiento, ¿no? Entonces ahí puede haber desde sacar financiación para que los propios asociaciones del pueblo o de la comarca soliciten proyectos o soliciten financiación. Es decir, que no solamente es llegar y estar, sino mantenerse y crear comunidad. Entonces hay, yo creo que dos momentos y dos estrategias. Qué importante eso, Alejandra, de verdad que lo comparto plenamente. Porque además yo creo que desde el sector público y privado muchas veces entendemos la participación como acabo de llegar, te cuento mi historia, te pregunto, te consulto, me voy y no hay como un retorno, una devolución de bueno, pero ¿y luego qué vas a hacer? Cuéntame cómo va operando, cómo me va a afectar, de qué manera puedo luego participar, ¿no? Y me parece eso muy, muy fundamental para todos, ¿eh? Quiero decir, nosotros mismos en el sector público, cuando trabajamos con los territorios, claro, siendo Administración General del Estado, que es como la administración que está más lejos de los vecinos, de las vecinas, de los ayuntamientos pequeños, de los grupos de desarrollo local, de las asociaciones empresariales, de las cámaras de comercio, etcétera. Dices, bueno, estoy muy lejos de dónde están los actores locales, ¿no? Y entendiendo ese proceso de que no solo es, bueno, pues abro una estrategia pública, doy 15 días de participación, escucho, lo tengo en cuenta, diseño mi estrategia y hasta luego. No, nosotros lo que hicimos fue una cosa también muy diferente, que fue implantar agentes del territorio, que llamamos. Y eso es verdad que es algo también muy específico a nivel internacional y que ha suscitado también mucho interés, porque, bueno, con recursos escasos, la verdad, siempre uno quisiera tener más, pero sí que tenemos personas que son nuestros oídos, nuestros ojos, y que te ayudan a tener eso, pues una interlocución constante, una ventana de diálogo abierta, que en cualquier momento alguien te puede recurrir en vez de pues, esta farragosa ventanilla de la administración, que si la sede electrónica, que no hay un teléfono donde hablar con una persona que te explique qué normativa, qué regulación, qué ayudas, qué programas de apoyo. No, es que hay personas escuchando todo el día con el teléfono, con el correo, con visitas, con reuniones, atendiendo a esa gente que está en el día a día y que se pregunta por todo lo que está pasando, ¿no? En temas, por ejemplo, de transición energética justa, qué se está haciendo, cómo pueden colaborar, pues si les parece una cosa mal, si bien, si esto está diseñado, pero es que, claro, no han tenido en cuenta las necesidades que tienen, no saben rellenar este formulario o no está ajustada esa ayuda a lo que necesita su empresa porque tiene tantos compromisos que no puede cumplir. Eso es absolutamente extraño y es algo que ha supuesto mucho esfuerzo porque, ya os digo, tenemos como en distintas comunidades autónomas agentes locales, pero ha sido muy satisfactorio porque la gente se siente más escuchada, porque tienes más información cuando estás en un ordenador en Madrid para entender cómo están entendiendo ellos, cómo lo están leyendo, cómo lo están interpretando, si encaja o no encaja y cómo hacer, por tanto, una mejora continua. Entonces, yo creo que esos procesos de escucha, pero como decía Alejandra, no solo desde el principio, no es postureo, sino que realmente sea a lo largo de las experiencias, y yo creo que con las renovables pasa lo mismo, ¿no? Que a lo largo de la operación, qué encaje tiene cada uno, me parece, vamos, muy, muy, muy positivas.
Me ha venido muy bien que dijeras eso del postureo, porque estaba pensando en el ecopostureo, en el greenwashing, ¿no? Porque en medio de todo esto, de repente, pues viene la regulación del greenwashing, ¿no? Y que las empresas pues comienzan a no saber cómo comunicar esas labores, ¿no?, que están llevando a cabo en pro, ¿no?, de la transición ecológica. Entonces, claro, estamos soplando y sorbiendo a la vez, o cómo hacemos, ¿no?, para poder transmitir lo que se está haciendo, si luego encima corres un riesgo reputacional porque también se te acuse de que lo estás haciendo, ¿no? Esa es complicada, ¿eh? No, yo creo, para mí es fácil. Yo creo que esto ha sido todo fruto de esta carrera de la Comisión Europea y de la regulación, de esto tiene que ser para allá, para allá. También podríamos hablar de greenwashing, de la regulación ambiental, y saldría todo lo que se ha regulado y no se puede cumplir por las prisas con las que se ha llevado a cabo, ¿no? Yo creo que aquí ha habido una carrera, esto tiene que estar para allá y tienes que tener un compromiso net zero para allá y tienes que, en efecto, a lo mejor hay gente que se ha comprometido a cosas que no va a ser tan fácil, pero es verdad que también se ha puesto en marcha todo un sistema de escrutinio y de transparencia, que no va a haber ninguna empresa del mundo que sea capaz de decir: yo me comprometo en 2 años con ser net zero, porque se le va a echar encima a toda la sociedad y todos sus competidores y todo el mundo. Entonces yo creo que ha sido un poco esto del greenwashing fruto de esta carrera que nos hemos traído, de tenía que ser todo acelerado y todo ya. Ahora, a ver si es verdad que estamos en la fase de la implementación, ¿no?, y de aterrizar todos los compromisos que tenemos ya, que ya tenemos bastante, no nos hace falta ir a más, aunque la ley de cambio climático se va a revisar para el objetivo 2040, ¿no? Pero bueno, en principio vamos a un aterrizaje de todos los objetivos que los tenemos ya claros y la señal la tenemos clara. Y ahí cada vez es más el nivel de información que se requiere a las empresas, en un grado de detalle también impresionante, y no va a haber forma de que nadie venda humo porque va a ser imposible, yo creo. Sí, bueno, yo sobre esto, creo que al final hay que valorar por qué puede pasar esto, por qué haya gente que esté utilizando un lenguaje en el que te vende muchas cosas y no hace nada. Yo creo que es porque la sociedad ya no es tolerante a que no demos todos ejemplo en el sector público, en el sector privado, de todo lo que hay que hacer sin hacerlo nosotros primero, ¿no? Y eso también está bien, es una exigencia alta de que no podemos mirar a otro lado y que, como decía, la variable ambiental es una variable central. Y yo creo que también en el ámbito europeo, ahora que estamos con un orden mundial un poco incierto, creo que ha sido uno de los grandes estandartes de Europa, que lo hemos a veces sabido vender mal, pero en lo que indudablemente depositamos la confianza, que es entender el elemento social, del bienestar social, en la innovación tecnológica y también en la protección ambiental, entendida como una cuestión totalmente integrada, que es una cadena de transmisión y que lo que hace es ambiental afecta a lo social y lo económico, y lo que hace es lo económico en lo social y en lo ambiental, ¿no? Creo que además en España todas las políticas de transición energética han ido encaminadas a esa versión de descarbonizar y de encaminar la transición ecológica, pero también de entenderlo un elemento de primer nivel de la política económica, una política energética basada en un suministro propio, con unos precios razonables y baratos para la industria, para los consumidores vulnerables. Es decir, entonces, bueno, al final, como todo, podemos vaciar de contenido y todo el mundo hablar de desarrollo sostenible, de transición ecológica, de transición justa. Tendremos que luego validar eso y la sociedad nos tendrá que vigilar cuáles van a ser nuestros grandes validadores para saber que es efectivamente lo que se está haciendo de una forma consistente. Pero para mí, yo soy optimista y creo que es un reflejo de entender que la sociedad europea entiende la componente ambiental como no lo entienden otras sociedades, y para mí es algo positivo. Yo creo que exista greenwashing tiene hasta una parte positiva. Quiere decir que hay un consenso en a dónde vamos, ¿no? Y realmente yo creo que es una cosa que se pone para remover el debate, pero realmente
las personas, las empresas, las organizaciones, la administración, no somos robots, no somos perfectos, somos humanos, tenemos problemas, tenemos defectos, pero lo importante es que tengamos unos objetivos en común y que cada día intentemos mejorar para acercarnos más a ello. Entonces, solo marcar lo que hacemos mal, pues de cualquier organización se puede decir, esto está mal, pero ¿y todo lo que está bien? Entonces, al final, si tenemos un objetivo común de mejorar poco a poco, en plazos razonables, con los tiempos, yo creo que tengamos el consenso de que hay que ser green es lo positivo. Bueno, pues la intención era eso, remover un poquito el debate, ¿eh? Así que nada, creo que lo hemos conseguido. Muchísimas gracias a las tres por las explicaciones. Yo creo que ha quedado muy claro que hay mucho trabajo por hacer, que España es un referente en transición justa, que tenemos, pues eso, muchísimos deberes. Ahora vienen todos los deberes de la Comisión Europea esta misma semana, que va a ser un paquete importante seguirlo y estar atentos. Así que nada, muchísimas gracias. Enhorabuena a Engie y a Nebrija por esta nueva cátedra, que seguro que va a dar pues muchísimos más temas de debate y muchísimas más publicaciones que seguro que van a ser súper importantes y básicas para este desarrollo. Muchas gracias a todas. Gracias.